Dios les bendiga, mis hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a esta reunión, hermanos, en la que hemos de continuar con nuestro recorrido por el Evangelio de Mateo, hermanos, como estamos llevando nuestro estudio los domingos a las 6 de la tarde. Así que seamos todos bienvenidos, mis hermanos. Para iniciar, pues les invito a inclinar su rostro, a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias por todas tus bendiciones, por tus misericordias y bondades, Señor, porque nos permites, Padre, estar nuevamente reunidos, Señor, en nuestros hogares, Padre, pero reunidos en tu nombre, con el único objetivo de escuchar tu palabra y de saber que eres tú quien ha de hablar a nuestros corazones. Señor, te rogamos que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro ser, que nos confronte, que nos transforme, Señor, que hagamos tu voluntad, que creamos en lo que tú dices, Señor, y que caminemos en fe, porque tú, Señor, estás con nosotros y porque tu palabra, Padre, ha sido sembrada en nuestros corazones. Así que te rogamos que seas tú quien hable a nuestros corazones, que nos pastoree en esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 15 al versículo 22. Mateo capítulo 22, del versículo 15 al versículo 22. En voz alta, hermanos, le damos lectura. Dice así la palabra del Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. El Señor, hermanos, en este día había tenido una cantidad muy profunda de enseñanza, ¿se acuerda? Había hablado parábolas, había confrontado pues las artimañas, ¿verdad? La malicia de los líderes del pueblo y los principales sacerdotes, y les había dicho que ellos, hermanos, tenían un plan, que ellos realmente no tenían el derecho que ellos creían sobre otros. Por el contrario, que aquellos a quienes ellos menospreciaban les llevaban delantera espiritualmente. Y aquí, hermanos, encontramos otra intención maliciosa. Pero encontramos, hermanos, que Jesús no solamente enseña para responder la pregunta, sino que nos muestra a nosotros verdades, hermanos, magníficas. Dice versículo 15: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Se fueron los fariseos y consultaron. Esto quiere decir que ya aparte empezaron a complotear. ¿Cómo? Porque llegamos con esto y no pudimos. Llegamos y preguntamos a autoridad y no pudimos. ¿Qué hacemos entonces? Dice el 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos no eran un grupo religioso. Recordemos que religiosamente en los tiempos de Jesús había tres grupos muy fuertes: los saduceos,
los fariseos y los esenios. ¿Quiénes eran entonces los herodianos? Los herodianos eran un partido político, hermanos, que estaba a favor de toda la dinastía de los Herodes, comenzando con Herodes el Grande. Pero recordemos esto, que esa dinastía no era más que títeres de Roma. Ellos ni siquiera eran judíos, no eran reyes legítimos. Así que había un partido social que estaba de acuerdo con este tipo de manipulación política. Y esos eran los llamados herodianos. Pero algo interesante, los herodianos, hermanos, al estar a favor de lo que era Herodes, de lo que representaba Herodes, significaba que ellos estaban a favor de la imposición romana. Así que ellos estaban de acuerdo en que Roma gobernara de esa forma. Y llegaron con los discípulos de los fariseos, que eran totalmente enemigos de la imposición romana. Así que esto hace que ellos dos se unan en un fin común, ¿verdad? ¿Cuál? Tenderle una trampa a Jesús. Y esto es lo curioso, porque estos dos grupos no se querían, estos dos grupos rivalizaban, estos dos grupos no tenían nada que ver unos con otros. Sin embargo, aquí vemos haciendo una alianza. Y llegan los dos, los discípulos de fariseos, estudiantes del fariseísmo, y los partidarios de los herodianos. Y llegan con este argumento. Versículo 16, seguimos. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Mire nada más, qué bonito suena, ¿verdad? Cualquier persona humana, hermanos, hubiéramos sacudido nuestro cuello y diciendo, sí, tienes razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegaron adulando. Si usted ha leído el libro, el segundo libro más vendido a nivel mundial es El Progreso del Peregrino, que escribió Juan Bunyan. Y en ese libro, ahora hay una cantidad muy grande de películas, hace una advertencia al peregrino, bueno, ya llamado cristiano, ¿verdad? Ten cuidado con los aduladores. Te van a desviar del camino. Te van a quitar tu lugar. Te van a desviar. Así que ten cuidado con los aduladores. Quiero imaginar que el hermano Bunyan tomó de aquí esa aplicación para su historia. ¿Qué hicieron los herodianos y los estudiantes de fariseísmo? Llegaron adulando a Jesús, miren nada más. No le dijeron, maestro, tenemos una duda. Porque ya vieron que llegaron los maestros, ¿verdad? Los sacerdotes, los ancianos, directamente desafiando. ¿Con qué autoridad haces esto? Y salieron ridiculizados. Pues ellos toman otra estrategia. Vamos a ablandar la tierra, lo vamos a tomar por el lado amable y va a terminar cayendo. Y empiezan con sus cosas, ¿verdad? Sabemos que eres amante de la verdad. O sea, tú no eres mentiroso, tú eres bueno. Que enseñas con verdad el camino de Dios, te apegas a la ley. Eres digno de ser llamado maestro. Que no te cuidas de nadie, eres transparente, eres íntegro, como eres aquí, eres allá. Y porque no miras la apariencia de los hombres, no eres prejuicioso. Maestro, hermanos, yo creo que si estos hubieran podido, le hubieran llevado mariachis y confeti. Ya llegó maestro y tenemos una pregunta. Porque es lo que hacen, llegan adulando, llegan alabando el oído, hermanos. Para después soltar la mordida como serpientes. Le adornaron, lo ablandaron y le salen con, versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Quieren saber su opinión? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Porque es importante entender los dos grupos que venían a hacer una pregunta. Porque eran dos grupos, hermanos, que cualquiera de las respuestas que hubiera dado Jesús iba a favorecer a uno de los dos lados, así que el otro tenía argumento para acusarlo.
Así que esta pregunta, hermanos, sí estaba elaborada. Literalmente los enemigos fueron, se sentaron, empezaron a pensar, lluvia de ideas. Aquí tenemos una proyección, esto nos ha dicho, tenemos que saber cómo atacar a Jesús. Y encontraron una forma simple, vamos a acusarlo. Si no es contra el pueblo, es contra el imperio. Y entonces Jesús va a caer. Esto era lo que querían con esta pregunta. ¿Es lícito? ¿Nos debe ayudar? ¿Es correcto? ¿Debemos hacer? ¿Dar tributo al César o no? Así de simple. Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Son unos falsos. Fíjense bien en esto. Jesús no le dice solamente hipócritas por la pregunta, sino por toda la herramienta de adulación que ocuparon. Eres bueno, eres grande, tú sabes, tú eres leal, tú eres legítimo, eres judío, te apegas a todo, así que te tenemos una pregunta. Y tu respuesta te va a poner en nuestras manos. El problema no era tanto la pregunta, sino realmente, hermanos, Jesús se dio cuenta, eran herodianos, eran fariseos, ¿qué venían a hacer juntos? ¿Cuál era lo profundo de su pregunta? Simple, tenderle la trampa. Así que Jesús, hermanos, no se dejó guiar por ese tipo de alabanza. Fíjese bien en esto, y a mí me queda muy claro. El Señor Jesús conoce una alabanza genuina. Dios no puede ser burlado con respecto a eso. ¿Cómo alabamos al Señor? No se trata, hermanos, fíjense bien, estos llegaron y dijeron, lo que dijeron era verdad o era mentira. Era verdad. Todo lo que ellos estaban diciendo era verdad. El problema era la intención de su corazón, la lejanía con Dios y hermanos, lo perverso de su pregunta. Entonces no es cualquier alabanza, hermanos, la que el Señor recibe. Si usted y yo venimos y cantamos bien bonito y nos lucimos, pero nuestro corazón no está dispuesto a sujetarnos a la voluntad de Dios, no sirve de nada que vengamos y cantemos bonito. Porque la respuesta de Jesús sería la misma: ¿qué estás haciendo, hipócrita? Si en tu casa no me honras, si en tu trabajo no das testimonio, pero llegas y te pones a cantar y reconoces mis atributos, pero tu corazón no es sincero. Así que encontramos un punto tremendo, hermanos, que va directamente a ellos, pero que nos alcanza a tocar a nosotros. Conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Qué hubiera pasado si gente así hubiera llegado en estos tiempos? Si Jesús hubiera venido en esos tiempos a la iglesia y el Señor Jesús está al frente y les llama así. ¿Cuántos nos hubiéramos cambiado de iglesia? ¿Cuántos hubiéramos dicho Jesús es malo? Pero Jesús estaba viendo el corazón. Jesús estaba viendo lo que había detrás de su pregunta, hermanos. Jesús miraba su alma. Y les dice: son unos falsos. Versículo 19. El Señor no le da una respuesta. Miren, siéntense, les voy a explicar. Saquen su libreta. Jesús pone en evidencia esto. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Lo más probable es que los que les presentaron la moneda del tributo hayan sido los herodianos, porque ellos estaban a favor de. Y recordemos, hermanos, que la moneda que se ocupaba para las ofrendas en el templo no era cualquier moneda, era dinero realmente del templo. Así que cuando ellos sacan una moneda, quiere decir que andaban cargando monedas con la que se pagaba el tributo. Les gustara o no, estaban obligados a pagarlo. Pero en el templo lo más probable es que los herodianos es quien hayan llevado esa monedita. Así que inmediatamente ellos se buscan en su cartera y sacan: ten, aquí está. Y esta pregunta, hermanos, hasta aquí el plan iba perfecto. ¿Por qué? Porque los herodianos esperaban que Jesús dijera:
Somos el pueblo de David, somos la nación judía. No es lícito, nuestro Dios, nuestro rey es Dios. ¿Para qué? Para que los herodianos lo acusaran de traición, lo acusaran de sedición, y entonces pudieran por parte del Imperio Romano prenderlo. Pero si él decía lo contrario, entonces favorecía a los fariseos acusándolo de traidor a la patria. Él no nos quiere, no es judío, está engañándonos, solo es apariencia. Así que realmente, hermanos, vemos en Jesús una sabiduría tremenda, que en esa respuesta también salimos retratados nosotros. Le dieron la moneda, le dieron el denario. Hermanos, el denario era el salario de trabajo de un día. Era el pago por la jornada de un día. Esto es lo que valía todo el tiempo de trabajo de un día en ese tiempo. Y Jesús les dice: dame el sueldo de un día que está respaldado por la ley, por el imperio. Le dieron el denario y Jesús les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Esas monedas para el tributo tenían forzosamente la imagen del César, del emperador romano. ¿De quién es esta imagen?, les preguntó. ¿De quién es el nombre que está en esta moneda? Y ellos le dijeron: de César. Y les dijo, vean la respuesta. Algunos la descontextualizan tremendo, pero miren la respuesta. Dice: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. La respuesta va a los dos. Y nos habla de la doble ciudadanía, la doble responsabilidad del creyente. Hermanos, le debemos, hermanos, nosotros como ciudadanos aquí en la tierra de un país específico, que por sabiduría de Dios nos ha atribuido a nosotros la nación mexicana, como nuestra responsabilidad también. Por eso es que usted y yo pagamos impuestos, y por eso es que nosotros, hermanos, debemos sujetarnos a las autoridades y debemos orar por nuestras autoridades. Pero tenemos que entender que nuestra doble ciudadanía va con la responsabilidad de nuestra ciudadanía celestial, que somos, hermanos, cristianos con la bandera del Evangelio, y eso nos obliga a ser siervos de Dios, a dar testimonio público de que somos cristianos. Y que ya, hermanos, es inminente, es importante que como cristianos manifestemos que amamos a Dios y que como cristianos nos sujetamos a su palabra. Qué difícil es ver cristianos hoy en la calle con su Biblia, porque hoy los cristianos traemos la Biblia en el celular. ¿Es pecado usar el celular así? No, pero si usted y yo, antes de abrir la Biblia, hermanos, nos vemos en el celular y abrimos más el celular, entonces solamente es una trampa. Mis hermanos en Lorenza vemos eso. Aquí en la iglesia no sacamos el celular cuando se trata de lectura bíblica, sacamos la Biblia. Eso habla, hermanos, de nuestra integridad, en nuestra ciudadanía celestial. El día domingo, hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos buscando el celular, en la tablet? ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra Biblia para escribir? Ahora le pregunto algo: ¿por qué toma notas usted de la predicación? ¿Para qué toma notas de la predicación? Y quiero pensar que es porque usted está consciente que un día va a requerir de esa información para dar respuestas a las personas que así lo demanden. A las personas que tengan que entender qué fue lo que dijo Jesús en Mateo 22, del 15 al 22. Y usted pueda decir: esto es lo que Jesús está diciendo, y esto nos está diciendo Jesús. No una guerra. Los cristianos vamos a ir y vamos a manifestarnos y vamos a quitar al presidente. Porque en la Biblia encontramos, hermanos, independientemente de que sea bueno, que sea malo, que esté haciendo las cosas bien o no, la Biblia, la palabra de Dios, demanda de nosotros orar por nuestros gobernantes. El apóstol Pedro dice: honrad al rey. Aquí no tenemos rey, pero tenemos
presidente. ¿Cuánto hemos orado por eso? Eso habla de nuestra ciudadanía celestial, respondiendo a nuestra ciudadanía aquí en la tierra. Dale al César lo que es del César, cumple con tus deberes. Eso habla de tu buen testimonio. No se trata, hermanos, de andar quejándonos, sino de ir y proclamar con nuestra actitud y nuestro testimonio nuestra doble ciudadanía. Soy mexicano, gracias a Dios, pero soy cristiano por la gracia de Jesucristo. Y estoy, por lo que dice Jesús, hermanos, en responsabilidad para con las dos nacionalidades, para con las dos ciudadanías. Así que soy responsable de orar por mi nación, y soy responsable de honrar al Señor mi Rey. Jesús les dice, ¿de quién es la imagen? Del César. Hermanos, nosotros no tenemos una imagen del Señor Jesús. No tenemos una monedita con la imagen del Señor Jesús. Algunos de nosotros nos gusta la cruz, ¿verdad? Pero no veneramos la cruz. Nos hace recordar el precioso sacrificio de Jesús para que usted y yo fuéramos salvos. Así que cuando el apóstol dice que al venir a Cristo, de Cristo estamos revestidos, significa que Él está elaborando, marcando, forjando su imagen en el corazón de usted y en el mío. Así que cumpla con lo que tiene que cumplir en el mundo, pero cumpla con lo que tiene que cumplir para Dios. Porque la imagen del Señor Jesús está impregnada en nosotros por el Espíritu Santo. Así que entreguémosle lo que es de Él. Nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser es del Señor. Que la gente vea en nosotros la imagen de Cristo. Y no ponga pretextos. No puedo cumplir porque es lo que Jesús les dice aquí. Si vas a cumplir con el Imperio Romano, no pongas de pretexto que eres judío. Si vas a cumplir con la cuestión del judaísmo, entonces no pongas de pretexto el imperio. Si usted y yo nos la pasamos poniendo de pretextos, es que el hermano, es que la hermana, es que los diáconos, es que el pastor, es que la iglesia, es que la pandemia, es que la cuarentena, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que mostrar madurez, tenemos que mostrar templanza, hermanos. Por eso yo creo el versículo 22 es clave. Dice, oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. No nada más, no dice que se fueron enojados. No dice que se fueron ofendidos. Dice que la respuesta de ellos los dejó atónitos, maravillados. ¡Wow! No podemos con él. La palabra de Dios, lo que dice el maestro es, hermanos, es perfecto. Así que tome en cuenta esto, porque va con nosotros diciéndonos, sé humilde, sé sincero, sé responsable, ten buen testimonio para con los de adentro y para con los de afuera. Que tu testimonio se note por ser íntegro y por glorificar a Dios. Eso habla de un buen cristiano. Hermanos, ¿es lícito? Jesús les dice, sé responsable. Y si esto no te pertenece porque es de César, dáselo, cumple. Pero no estés poniendo pretextos. Si vas a hablar del Señor, hable. No digamos verdades a medias. Si vamos a decir que somos cristianos, comportémonos como cristianos. Pero hagámoslo todo para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu misericordia. Queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, por ir directamente hacia nuestro corazón. Padre, no podemos engañarte a ti. Y nuestra adoración, Padre, queremos que sea genuina, que cuando decimos que te amamos, realmente vivamos amándote. Que cuando digamos, Señor, que agradecemos lo que tú das, realmente vivamos en gratitud.
pero que también actuemos con responsabilidad, con un buen testimonio, con un juicio justo. Y que seamos responsables para con nuestras dos ciudadanías. Porque así, Señor, obedecemos tu palabra. Padre, no queremos escuchar de tus labios decirnos: hipócrita, falso. Porque queremos adorarte de corazón y genuinamente. Queremos servirte de corazón y genuinamente. Y queremos adorarte de corazón y genuinamente. Y que nuestro testimonio avale lo que estamos diciendo, Padre. Como cristianos, Señor, oramos por nuestro país y lo ponemos en tus manos. Oramos por nuestras autoridades, por nuestro presidente, Señor. Y te damos la gloria a ti, Padre. Queremos actuar en responsabilidad, en sensatez, Señor, como cristianos maduros. Y no solamente abrir nuestra boca, no solamente mover nuestros labios y un corazón vacío, sino que realmente te demos la gloria en integridad y sinceridad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, deseamos de todo corazón que el Señor les dé o nos dé una semana bendecida, una semana llena de bendiciones, pero también de oportunidades para cumplir lo que hemos aprendido en esta tarde. Después de escuchar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros como bendición pastoral, quedamos despedidos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Que Dios les bendiga.